Versículo 1. ¿Pero por qué?, se pregunta el salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes contra el Señor y contra su Cristo? ¿Qué es lo que de malo le ha hecho Dios al hombre? Pues fijaros, incluso Dios le traslada esta misma pregunta al pueblo de Israel, ¿no?, a través de sus profetas. Yo concretamente os voy a leer unas palabras del profeta Miqueas. Es la pregunta de un Dios amoroso a su pueblo que le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Pues la razón no es la falta de entendimiento. La razón no es por un motivo intelectual. La razón es moral, por rebeldía. La gente no acepta a Cristo no porque no entienda el Evangelio, porque no lo quiere entender. Es pura rebelión. No les da la gana tener un Señor, aunque lo curioso es que sí lo tienen y les lleva a la destrucción. Tienen a Satanás como su Señor. Los judíos lo entendieron muy bien, se lo explicaron clarísimamente al Señor. Jesús les decía: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Digo que los judíos lo tenían muy claro. Jesús se presentaba como Dios, por eso le querían matar, porque veían a Jesús como Dios, y Dios es soberano, y no querían tener a un Señor que reinase sobre ellos. Poco tiempo antes, Jesús, a los mismos judíos, con la parábola aquella que ya estudiamos de las 10 minas, pues ya se lo había advertido a los judíos. Les dijo que no le iban a aceptar porque le odiaban. Es la historia de un noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Este es el problema. No queremos que éste, Jesús, reine sobre nosotros. ¿Por qué? Si su yugo es muy suave, ¿no? Más fácil que el yugo del mundo. ¿Por qué? Si su carga es mucho más ligera que la carga del afán y de la ansiedad que provoca vivir, pues, dominado por el otro señor, ¿no?, por el sistema de valores de este mundo. ¿Por qué las gentes se revuelven contra un Señor bueno y amoroso que solo desea lo mejor para los suyos? Pues porque Jesús es Dios, Señor y soberano. Y eso a mí me hace como dependiente de Él. No independiente como siempre pensé que había vivido, ¿no?, que creía que era. Y es por eso por lo que nos rechazan a los cristianos, ¿eh? Y sin tan siquiera hablar en cuanto te ven, porque tú con tu vida les estás demostrando que Cristo es el Señor. Es por eso por lo que nos persiguen o se burlan de nosotros. Mira, si nos hubiésemos hecho budistas, pues incluso hasta les haría gracia, ¿no? Como mucho, pues esbozarían una sonrisa sarcástica, hasta incluso nos alabarían el gusto. Pero cristianos, nuestra luz les ofende. Y no tanto porque parezcamos ángeles, de hecho estamos bastante lejos de parecerlo, somos muy imperfectos, no es por eso, no, sino porque nuestra sola presencia, nuestro testimonio, les recuerda algo que no soportan, y es que están en rebeldía contra Dios mismo, no lo soportan. Odio a Dios y confianza en uno mismo, este es el drama de la humanidad. Bien, hemos visto lo que sucede en la tierra. Pero, ¿qué es lo que sucede en el cielo? ¿Qué es lo que hace Dios desde el cielo viendo semejante necedad del ser humano? ¿Se pondrá nervioso Dios al ver esta rebelión del hombre? Esta en la segunda, la voz de Dios Padre. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios se ríe al ver la locura del hombre enfurecido y amotinado e intentando derribarle de su trono. Se ríe. Esta risa es un antropomorfismo.
Esto significa que se le atribuye a Dios las características del ser humano. Por lo tanto, esta risa no significa que Dios se ría como nos reímos tú y yo, sino que es una forma de expresar algo más profundo. Esta risa nos indica que a Dios nada de lo que nosotros le podamos hacer le turba en lo más mínimo. No es tanto una risa de desprecio como una risa que indica calma en Dios. Él no se turba ante nuestra necedad. Esta risa es una forma de expresar que Dios está tranquilo y que esta rebeldía del hombre es simplemente absurda. Es como si yo y con un grupito de amigos pretendiésemos derrocar al presidente de los Estados Unidos armados con unos tirachinas o tiragomas, ¿no? ¿Qué haría el presidente de los Estados Unidos? Se reiría, ¿no? De hecho, eso tendría más posibilidades de éxito que derribar a Dios de su trono. Que esta risa no es de desprecio por el hombre lo avala el hecho de que Él envió a su Hijo a morir por nosotros para solucionar ese grave problema que teníamos y que seguimos teniendo la humanidad, que se llama pecado, el pecado de despreciar a Dios y su consejo. Por eso, porque Dios no desprecia al ser humano a pesar de su rebeldía, al final del Salmo veremos cuál es el consejo de Dios, ese consejo para que el hombre no termine por culminar esa estrategia suicida que pretende llevar a cabo. Tampoco esta risa es de alegría, ¿de acuerdo? No es una risa de alegría. Más bien lo que nos muestra es la burla de Dios al ver esa estupidez del ser humano, ¿no? Esa estupidez del hombre intentando derribar a Dios, ¿no? Es una risa burlona que dice, estáis locos, ¿no? Qué ridículos os veis al intentar levantaros contra mí. Pero la paciencia de Dios, a pesar de su misericordia, tiene un límite. Y te voy a explicar por qué la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite porque si Dios respondiera a la rebelión del hombre simplemente riéndose y nada más, la justicia quedaría sin efecto. Y Dios es Dios bueno, es misericordioso y paciente, pero también es justo. Por eso, además de reírse, vemos que en el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El pecado provoca la ira de Dios sin duda, pero Él es misericordioso. El problema es cuando persistimos en esa subversión contra Él. Será entonces cuando desatará su furia. Sobre todo porque Dios en su infinita misericordia ya ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Por eso persistir en este pecado de la rebelión, despreciando semejante regalo, desatará el juicio furioso, la ira de Dios con su sentencia. Algún día todos los hombres descubrirán la estupidez y la gravedad de haber provocado la ira de Dios. Algunos lo hemos hecho ya, lo hemos hecho desde ahora, reconociendo esa rebelión que teníamos contra Dios en nuestros corazones y aceptando su misericordia, la misericordia del perdón de Dios en el regalo de su Hijo. Pero los que no lo hacen ahora, lo harán después. Nadie se quedará sin ese descubrimiento.